Buenas tardes, feliz sábado. Hemos estado en la presencia de Dios desde las 10 a.m. esta mañana. Y realmente ha sido una bendición hasta ahorita. Hemos tenido diferentes servicios a lo largo de este servicio general, de este servicio sabático. Voy a pedirles amablemente tener paciencia con nosotros a medida que llegamos a la carne, al meollo del asunto. Sí, a la palabra de Dios. Ahora, justo antes de entrar en esto, voy a simplemente alentarte a que tomes nota de qué es lo que viene el 30 de diciembre. Hermanos, el 30 de diciembre tendremos nuestro servicio de comunión. Nuestro servicio de comunión aquí. Y aquellos de ustedes que están uniéndose en línea, les voy a pedir amablemente que se unan a nosotros en persona por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios tenemos una clase bíblica programada esta tarde a las 5:30 p.m., hora del este. Así que por favor, preparémonos para regresar a este importante estudio. El estudio de esta tarde será una cuestión de vida o muerte. Y por la gracia de Dios, es mi objetivo que conduzca a una experiencia que cambie tu vida. Sí, que cambie tu vida para lo mejor. Vamos a tratar este mensaje como si fuera el último mensaje. ¿Tienen su folleto? Amén. Tienen sus folletos. Amén, amén. Como pueden ver en el título, una gran advertencia el día de hoy que dice: huye, salid de Babilonia. Reconstruyendo la Torre de Babel es el título. La quieren reconstruir con estas 5 políticas. 14 días de prueba. Título: debes de ser limpiado de la plaga de la lepra. Solo que este uniforme te protegerá y salvará en estos últimos días. Únete a mí en este momento en oración, mientras preparamos para recibir una palabra del Señor. Arrodíllense conmigo. Padre Celestial, ante tu presencia venimos en este momento tan importante. Estamos tan contentos que hemos venido a ti en el sábado bíblico, el 7º día de la semana, como dice la Biblia, comúnmente llamado el sábado. Venimos a ti en este sábado verdadero y no un sábado falso. El sábado falso, el primer día de la semana, comúnmente llamado el domingo. Jehová, derrama tu presencia, tu espíritu sobre nosotros. Aliméntanos hoy con pan fresco de la panadería del cielo, para que pueda avivarnos, reformarnos y traer arrepentimiento a nuestras almas. Que todos podamos ver a Jesús. Que todos seamos convencidos de que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de esta tierra. Que todos seamos persuadidos a entregar todo a ti. Quédate con aquellos que se unen a nosotros por primera vez. Quédate con aquellos que se unen a nosotros en línea, Alerta Adventista Internacional. Incluso aquellos en Facebook. Bendícenos, ahora oramos. Nos rendimos, perdónanos por nuestros pecados y te damos gracias por la victoria sobre todo pecado. Es nuestra oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Vayamos a Mateo capítulo 24. ¿Qué capítulo? Mateo capítulo 24. Y queremos comenzar este mensaje solemne mirando el versículo 3 de Mateo 24. La pregunta fue hecha a Cristo. Y amigos, quiero hablarte el día de hoy, porque mañana no está prometido. Y la bendita esperanza para el cristiano es volver, ir a casa con Jesús. La segunda venida, el segundo advenimiento. Y Mateo 24, la Biblia dice, en versículo 3, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Cristo dio la respuesta en el versículo 15 y el versículo 14. Dijo Jesús: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Y qué es este evangelio? Que debe ir a cada nación como testigo. Y luego se llevará a cabo la segunda venida de Cristo. Yo te diré, este evangelio se llama el evangelio eterno.
El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14. En el versículo 6 la Biblia dice, oh, y vi otro ángel volar en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicar a aquellos que moran sobre la tierra, a cada nación, lengua y pueblo. Y en el versículo 7, el versículo 12, nos muestra el mensaje de los tres ángeles. Luego el versículo 14 al versículo 16 se revela la segunda venida de Cristo. Este es ese evangelio eterno que nosotros debemos estudiar, que nosotros debemos saber, que nosotros debemos vivir, que debemos compartir. Y el día de hoy, como puedes ver, yo quiero centrarme en el mensaje del segundo ángel. Hermanos, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo número 8, la Biblia dice, Babilonia ha caído, ha caído. Esa gran ciudad, oh, ¿te refieres a la ciudad del Vaticano? Esa gran ciudad, ¿por qué? Porque hizo beber a todas las naciones del vino de la ira de Dios, de la ira de su fornicación. ¿Y quién es Babilonia? Babilonia en la Biblia nos lleva al papado. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 17. Te voy a animar, ese folleto que recibiste. Al final, toma algunas notas, consigue un instrumento de escritura. ¿Por qué? Porque es posible que no puedas ir a cada una de las escrituras que voy a leer, que voy a hacer referencia, pero por favor, toma algunas notas. Esta es una cuestión de vida o muerte. Apocalipsis 17, versículo 3 al versículo 6. La Biblia trae a la vista Babilonia como la madre de rameras. ¿Y quién afirma ser la madre iglesia? Yo te diré, es la iglesia católica romana. Esta es la Babilonia moderna. Saben, amigos, cuando yo crecí en Jamaica, incluso en la cultura rastaferia, y desafortunadamente yo bebí su vino, incluso tenía rastas, pensando yo en aquel tiempo que esa era la manera de ser salvo. Una vez yo fumaba marihuana y estaba en la industria de la música, pero una cosa fue muy sorprendente: siempre predicaban contra Babilonia, y eso es correcto. Y algunos de estos artistas podían identificar quién es Babilonia en la Biblia. Es el papado, pero en segundo lugar, había personas en Jamaica que cada figura autoritativa o cada organización autoritativa que reprime al pueblo, ellos llamaban Babilonia. Por lo que llaman a la fuerza policial Babilonia, llaman al JDF Babilonia, a todos los políticos Babilonia. Por lo que incluso así es en América. La gente no sabe quién es Babilonia. Y eso es porque a hoy tienes que regresar a la clase bíblica a las 5:30 p.m., hora del este. Babilonia por ahora, esto es el papado. Apocalipsis capítulo 18. La Biblia dice, mis amigos, en el versículo 2 al versículo 4, que debemos predicar que la Babilonia ha caído, ha caído. La Biblia dice que debemos llamar a la gente fuera de Babilonia. Miren ahora el versículo 4. Versículo 2 también menciona Babilonia, pero versículo 4 dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seas partícipe de sus pecados. ¿Y qué más? Y que no recibas de sus plagas. Babilonia, qué cerca estamos de la caída completa de Babilonia, qué cercas, amigos míos. Una vez que Babilonia completamente caiga, caen las 7 últimas plagas y luego la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ¿qué tan cerca estamos de la caída completa de Babilonia? Eso es lo que queremos identificar. Alerta adventista, atalaya despierto. ¿Por qué? Porque las profecías se están cumpliendo. Escúchenme atentamente, para que nosotros podamos entender qué tan cerca estamos de la caída de la Babilonia moderna. Nosotros necesitamos regresar a nuestras Biblias y estudiar cómo la torre de Babel fue que cayó. Babel, la palabra Babel en la Biblia significa Babilonia. Eso fue en el pasado, en el Antiguo Testamento, y la Biblia dice en Isaías capítulo 46, versículo 9 y versículo 10, la Biblia nos dice que Dios dice el fin desde el principio. Ahora, Eclesiastés capítulo 1 y el versículo 9, la palabra de Dios dice que no hay nada nuevo bajo el cielo, bajo el sol. Así que para que Babilonia caiga completamente en los últimos días,
Debemos de estudiar la antigua Babilonia. Ahora vayan conmigo en sus Biblias a Génesis capítulo 10. Vamos a la Torre de Babel. ¿La Torre de qué, amigos? En el Antiguo Testamento, la Torre de Babel. Hermanos, atención, la Torre de Babel primero aparece en la Biblia después del diluvio, en los días de Noé. ¿Después de qué, mis amigos? Después del diluvio, en los días de Noé. Eso es Génesis capítulo 9, y ahí nos muestra el diluvio. Y por cierto, Génesis 6 hasta Génesis 9, ¿qué nos muestra? Nos muestra el diluvio y la caída en los días de Noé. Y Génesis 10, de repente, la Torre de Babel. El Torre de Babilonia, la Torre de Babilonia. ¿Acaso Dios no destruyó la Torre de Babel? Bueno, tengan cuidado con Babilonia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Génesis capítulo 10, mira conmigo, al versículo número 1. En Génesis capítulo 10, ahí la Biblia menciona a Noé, sus 3 hijos, Shem, Ham, Jafet. Tuvieron hijos después del diluvio. Pregunta, ¿quién fue el líder? ¿Quién construyó? ¿Quién fue el fundador de la Torre de Babel? Alguien a mi derecha, háblenme. ¿Quién fue el fundador de la Torre de Babel? ¿Cuál fue su nombre? ¿Quién? A mi izquierda, ¿qué fue su nombre? Alguien dígame, Nimrod. Muy bien, ahora vayan conmigo, Génesis capítulo 11. Alto, Génesis capítulo 10, vamos a empezar ahí. Miren cuidadosamente el versículo 8. Dice, y Cush engendró a Nimrod. Subrayen eso. Sigue diciendo, comenzó a ser un poderoso en la tierra. Y el versículo número 9, mira cuidadosamente, subraya esto, dice aquí, era un cazador poderoso ante el Señor. ¿Qué dice? ¿Era un qué? Amigos míos, esa palabra poderoso significa malvado. ¿Significa qué? Escriban Génesis capítulo 6, versículo 4. Ahí nos explica todo. Versículo 5, poderoso significa malvado contextualmente. Entonces la Biblia dice que era un cazador poderoso ante el Señor. Es lo que la Biblia dice. Subrayen la palabra antes. Esa palabra antes significa en contra. Entonces él era un hombre malvado en contra de Dios. Lo que significa que Nimrod en la Biblia representa el poder del antidios. ¿Y qué llamaríamos eso ahora? Dame un nombre para antidios. Anticristo. Ahora vayamos al versículo 10. Dice, ahora Nimrod y el comienzo de su reino era ¿qué? Babel, la Biblia lo dice. Claro como el día. B-A-B-E-L, Babel. ¿Quién tiene una referencia marginal? Una referencia marginal en la Biblia. ¿Qué es lo que Babilonia, Babel significa en la margen? Significa Babilonia. Y si tu Biblia no tiene eso, compre otra Biblia. Babel es lo que dice. Babel. Mira cuidadosamente. Y la Biblia dice que Nimrod, poderoso, significa tirano. Ahora, Génesis capítulo 11, la Biblia dice en el versículo 1 que Nimrod erigió la Torre de Babel en la tierra de Shinar. ¿La tierra de qué, mis amigos? Háblenme. La tierra de Shinar. Hermanos, cada vez que vengas a Alerta Adventista, aprende algo. No solo es ver videos, no, aprendan algo. Anoten al lado del versículo 1 del capítulo 11 de Génesis la palabra Shinar. ¿Por qué? Porque Shinar está vinculado a Babilonia. ¿Dónde lo encontramos? Daniel capítulo 1, versículo con versículo, precepto tras precepto. Daniel 1, versículo 1 al versículo 2. Ahora salta el versículo 4 de Génesis capítulo 11. Dice que Nimrod construyó 2 cosas. Nimrod construyó una ciudad y una torre. ¿Qué 2 cosas? A mi izquierda, ¿qué 2 cosas? A mi derecha, ¿qué 2 cosas? Una ciudad y una torre. Anoten eso. Ciudad y torre. Ahora, Génesis capítulo 11 y versículo 4, ciudad y torre, dice la Biblia. ¿Estarían de acuerdo conmigo que ciudad representa un poder civil? ¿Amén? Ciudad, civil, estado, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué representaría la torre? Alguien dígame, ¿qué representa la torre? Yo te diré, la torre representa la iglesia. Ahora, noten eso, la torre representa iglesia, la primera Babilonia. Ahora noten Proverbios capítulo 18, vamos a estudiar, vamos a aprender. Proverbios capítulo 8, versículo 2, la Biblia dice... Proverbios 18, versículo 10, dice, el nombre del Señor es una torre fuerte. El justo corre a ella y es salvado. Ahora noten, Salmo 18 y el versículo 2. La torre representa iglesia. Saca tu folleto. Párrafo número 1. La última frase del párrafo 1. Dice, como el dueño, como la torre, el torre en la viña. Subrayo en torre, dice, la torre en la viña, Dios colocó en medio de la tierra, ¿qué cosa, mis amigos? Las siguientes 3 palabras, ¿su santo qué?
su santo templo, por lo cual torre, iglesia, es lo que dice la Biblia. Ahora, Génesis 11, vamos al versículo número 4, la Biblia dice, que dice que Nimrod construyó la ciudad y la torre. ¿Para qué construyó la torre? Para alcanzar al cielo, para sobrepasar el cielo. ¿Por qué? Porque es que Nimrod construirá una torre para sobrepasar los cielos. ¿Por qué? Respuesta, porque el diluvio que vino en el capítulo 6 al capítulo 9, en los días de Noé, ese diluvio destruyó todo bajo los cielos. Ahora noten Génesis capítulo 6 y el versículo 17. También anoten Génesis 7 y versículo 19. Entonces, ¿qué es lo que Nimrod estaba tratando de escapar? Otro diluvio, calamidad. ¿Y cómo llamarían eso hoy en día? ¿Cómo llamarían eso hoy en día? Tornados, huracanes, tsunamis, terremotos. ¿Qué llamarían eso hoy en día? Cambio climático. La primera torre de Babel quería escapar el cambio climático y la última Babilonia también quiere escapar lo mismo. Saquen su folleto. Un objetivo que tenían ante ellos al construir la torre era garantizar su propia seguridad en caso de ¿qué? De otro diluvio. Inundaciones. Dice, llevando la estructura a una altura mucho mayor que la que alcanzó la agua del diluvio, ellos pensaban colocarse más allá de toda posibilidad de peligro. Y como podían ascender a la región de las nubes, ellos esperaban determinar la causa del diluvio. Esto fue idolatría. Última frase, espíritu de profecía, dice, esto fue el poder del anticristo. Ahora, Génesis capítulo 11, miren atentamente conmigo al versículo número 4. Ahora sí, voy a leer versículo 4, dice, y Nimrod, sus mercaderes, sus constructores, y ellos dijeron, ¿qué cosa? Vamos a construir una ciudad y una torre cuyo cúspide alcance el cielo, y vamos a hacer un nombre para nosotros mismos. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es esa palabra? Para que no seamos esparcidos. Fue lo que dijo. Así que Nimrod, la torre de Babel, era para controlar, centralizar el control de la gente, para que todos pudieran estar en una sola región. Ciudades de 15 minutos. ¿Una sola qué? Una sola vecindad, una sola ubicación, por lo cual la torre de Babel centralizaba el control. Y estamos viendo eso hoy en día, traer todos a un solo lugar, esclaviza a las masas, controla a la gente. Pero mira el versículo número 8, la Biblia dice ahora, ¿y el Señor hizo qué? Venga de ahí, ¿y el Señor hizo qué? Y el Señor los esparció, los dispersó al pueblo. Continúa la Biblia diciendo, desde entonces, de la torre de Babel sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por lo tanto, su nombre es Babel, porque el Señor confundió el idioma. Y desde ese entonces, el Señor hizo ¿qué, mis amigos? Los dispersó. Entonces, ¿cómo identificamos la torre de Babel moderna? ¿Alguna vez has oído de ciudades de 15 minutos? Mira esto, hermano y hermana. Qué atención que estamos al final. Miren esto con atención. Dame ese artículo de las ciudades de 15 minutos. ¿Por qué? Porque las ciudades de 15 minutos son la torre de Babel moderna. La segunda venida de Cristo está cerca, se está sucediendo por todas partes. Observen, esto es Arabia Saudita. Dice, durante demasiado tiempo la humanidad ha existido dentro de ciudades disfuncionales y contaminadas que ignoran naturaleza. Ahora se está produciendo una revolución en la civilización. Imagina una ciudad tradicional y consolida su huella con el objetivo de proteger y mejorar la naturaleza. La línea albergará a 9 millones de residentes y se construirá con una huella de solo 34 kilómetros cuadrados. Y lo estamos diseñando para brindar una calidad de vida más saludable y sostenible. Las comunidades de línea están organizadas en 3 dimensiones. Los residentes tienen acceso a todas sus necesidades diarias en vecindarias de 5 minutos a pie. Y la infraestructura de la línea hace posible viajar de un extremo a otro en 20 minutos sin necesidad de carros. Esto es la torre de Babel moderna. Y este es el punto. Torre de Babel moderno. Nimrod construyó una torre, es el punto. Pero en los últimos días el concepto de la torre se verá en diferentes áreas. Pero es el mismo concepto.
Eso fue Arabia Saudita. Ahora vamos a América, Florida, Miami, escuchen. La vida desde donde compras hasta donde trabajas, todo dentro de una caminata de 15 minutos. Suena bastante bien, las ciudades en todo el país. Entonces, ¿qué sucede en esa ciudad de 15 minutos? Yo te diré, ahora pueden rastrear, pueden monitorear, pueden vigilar. Y si no sigue su agenda, ¿qué pueden hacer? Te pueden aislar, ciudades de 15 minutos. Ok, muy bien. Ahora, la que está en Florida, aún puedes conservar tus hogares, pero todo será en un rayo de 15 minutos. Una tercera aplicación, ahí va. Ahora se llama desarrollo de uso mixto. Mira esto. ¿Qué significa esto? Costco está empujando esto. ¿Qué significa esto? Escucha. Dice, se supone que debes de vivir arriba, trabajar en algún lugar del edificio, ir al gimnasio o al Starbucks o al supermercado, todo en el edificio. Así que básicamente estás viviendo encerrado toda tu vida, tal como ellos querían que lo hicieras cuando estabas en la peste. Hermanos, la segunda venida de Cristo, Babilonia está a punto de caer. Cuando ellos están reuniendo, Dios está dispersando. Como diríamos en Jamaica, cuando los malvados están planeando, Dios está aniquilando. Hermanos, mientras ellos están reuniendo, Dios está ¿qué? Esparciendo. Aquí hay otra. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en el centro comercial? ¿Cuántas tiendas tienes en un centro comercial? Y fíjense, ellos tienen la área de comida, el mercado de alimentos en un solo lugar. Y imagínense, van a decir, oh, debemos de preocuparnos por los indigentes. Pongan a todas estas personas en centros comerciales que ya no están funcionando. Vamos a reutilizar los centros comerciales. Los médicos en el centro comercial. Tu doctor está ahí, tu trabajo está ahí, tú duermes en el centro comercial. Y como prisionero, vas a desayunar y cenar en ese mismo centro comercial. Es la Torre de Babel moderna. Miren esto ahora, hermanos y hermanas. Sí, tienes razón. Hemos visto esto suceder varias veces en el sureste de Michigan. En realidad es tendencia. Hemos estado observando durante varios años. He informado de la mall en Northland. Y también Harper Woods. Y también Summer Worthwood. Son algunos ejemplos de centros comerciales en nuestra área que han sido remodelados. Y ahora aquí en Lakeside, atrás de mí, esto es otro ejemplo de un centro comercial regional. Hermanos, están cerrando los centros comerciales. Hermanos, ¿qué fue lo que pasó en las ciudades de 15 minutos? Escuchen. Ciudades de 15 minutos significa básicamente un vecindario donde tienes todo lo que necesitas, tienda comestible. Sin embargo, si ahora se te apetece ir a otra tienda y no está en tu vecindario, ya no podrás ir a esa tienda. Porque hay un control total, de eso estamos hablando. ¿Control de qué? Control total. Ahora miren conmigo Génesis capítulo. Debemos estudiar nuestras Biblias, amigos míos. Muchas personas vamos a la iglesia. Y la iglesia se trata de jugar juegos. Ahora, Génesis capítulo 11. Miren con atención ahora al versículo número 1. Hermanos, si lo que yo comparto con ustedes no está en la Biblia, levántense y sálganse. Tienen el permiso para hacerlo. Pero si está en la Biblia, digan, Señor, ¿cómo es que me preparo? Pongo mi casa en orden. Versículo 1. Mientras él estaba reuniendo Nimrod, miren el versículo 1, dice, y toda la tierra era de un ¿qué? Un solo idioma. ¿Y de un solo qué? Y de un solo lenguaje. Entonces, ¿qué pasó? En la construcción de la Torre de Babel, los constructores tuvieron que controlar ¿qué? El discurso. Discurso. Ellos no querían a nadie que protestara contra las abominaciones. Nada de crítica. Ninguna crítica de su abominación. Debían de restringir, debían de pisotear la libertad de expresión. Así como libertad de ¿qué? De la prensa. Reuniendo Torre de Babel moderna. ¿Recuerdan en la pandemia? Si te atrevías a hablar sobre la pestilencia 19 que fue fabricada, ellos cerraban tu página. Facebook, Instagram, YouTube. Si tú hablabas sobre este cambio climático, Torre moderna de Babilonia. Discurso de odio. Dice aquí, plataformas digitales están siendo utilizadas indebidamente para subvertir la ciencia y difundir desinformación y odio a miles de... Esta amenaza global clara representa y exige una acción global clara y coordinada. Sí, debemos controlar la expresión. Permíteme darte una más específico. Ese fue el líder de la ONU. Ahora, aquí viene el Papa de Roma, Babilonia moderna. Y aquí viene, ¿quién?
Tedros Wilson, el presidente de la OMS. El estigma y la discriminación pueden ser tan peligrosas como cualquier virus y pueden alimentar el brote. Eso significa que tu expresión, tu libertad de expresión, es más peligroso que el virus. Escucha de nuevo. Presidente de la OMS, el estigma y la discriminación puede ser tan peligroso como cualquier virus y puede alimentar el brote. Como hemos visto con la peste, la desinformación errónea pueden propagarse rápidamente en línea, por lo que llamamos a todas las plataformas de redes sociales, empresas tecnológicas y organizaciones de noticias que trabajen con nosotros para prevenir y contrarrestar información errónea. La Torre de Babel moderna. Él construyó la torre porque ellos querían preservar sus vidas de las calamidades, controlar el discurso, regular el discurso. Oh, una peste, vamos a regular el discurso, fue lo que dijeron. Dijeron, no queremos que nadie escuche que nosotros fuimos los culpables. Nosotros creamos el virus que mató a cientos de personas. Vamos a quitarle los derechos a miles de personas. Te daré un testigo más. Aquí no estamos jugando, escucha. Dice, congresista Michelle Bachmann, habla. Congresista Bachmann, cuéntanos poco sobre lo que experimentaste cuando fuiste a Ginebra, Suiza. Y fuiste parte de, al menos, de la audiencia que escuchó todo lo que sucedió en la Organización Mundial de la Salud. Video 2, escuchen. Es por eso que las enmiendas globales y el trato de peste imaginan cerrar incluso los medios alternativos. Todos tienen que cumplir con el mensaje emitido por el gobierno global. Y eso será dentro del año en que comenzarán a imponer estas restricciones sobre el discurso. Es por eso que tenemos que usar nuestro discurso tanto como podamos. Hermanos, eso fue junio de este año. La congresista dijo esto. Discurso suprimido. Quieren suprimir el discurso, hermanos. ¿Acaso no estamos viviendo justo antes de que caiga Babilonia moderna? Pueden ver ahora la torre moderna de Babel. Ok, muy bien. Espérenme. Amigos míos, la Biblia nos dice en que en Mateo 12 y el versículo 34 dice, ya que quieren regular el discurso, lo puedes criticar. Sé un buen chico, Juanito. Sigue la narrativa del gobierno. Sigue la narrativa de la iglesia. Shh, silencio. Sé un buen esclavo. Sé un buen esclavo. Hermanos, la Biblia dice en Mateo 12 y el versículo 34, porque de la abundancia del corazón, ¿la boca qué? La boca habla. Escúchenme ahora. Antes de que puedas hablar, debes pensar. ¿Queda claro ese punto? Y la Biblia dice en Proverbios 23, versículo 7. La Biblia dice, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Así que ya que quieren regular el discurso, ¿qué más piensas tú que quieren controlar? Yo te diré tus pensamientos. No, pastor, dirás, no quieren leer nuestros pensamientos. Recuerden, eso es lo que hicieron. Controlar a las personas en el Torre de Babel. Miren esto. Ustedes piensan que es un chiste. Los gamers se han dado cuenta, por ejemplo, si una persona está llevando auriculares, cómo preparar a una persona a través de su actividad de ondas cerebrales para poder decodificar su número PIN y su dirección de casa. De modo que no tenemos que decodificar todo tu pensamiento complejo para revelar tus pensamientos. Solo llega a lo que conocemos, creemos que es el pensamiento. ¿Y qué ha sido el plan de Satanás? Ha sido saber leer nuestros pensamientos. Torre de Babel, video 2. Chequen. En muchas de nuestras vidas veremos personas sanas usando tecnología cerebral implantada. Espérenme. Escuchen otra vez. Dice aquí, ¿por qué es que las personas sanas irán a un médico para que les implanten un dispositivo cerebral? Dice, en muchas de nuestras vidas veremos personas sanas usando tecnología cerebral implantada. Podemos decodificar pensamientos complejos. Por cierto, permítame ver su reloj inteligente. Relojes inteligentes. Venga de ahí, déjame verlos, no tengas miedo. Sí, tus relojes inteligentes, déjame verlos. Espérame, video 3. Esta es otra torre de Babel moderna. Esto es otro constructor. Cao Suave, escucha lo que dice. Pero ¿te imaginas que dentro de 10 años, cuando estemos sentados aquí, tengamos un implante en nuestros cerebros? Y yo puedo sentir de inmediato porque todos tendremos implantes. ¿Qué? Todos tendremos implantes.
¿Y cuál será el objetivo final de poner chips en nuestras mentes, en nuestros cerebros? ¿Cuál es el objetivo final? Escuchen ahora, escuchen. Y medimos sus ondas cerebrales. ¿Qué? ¿Qué pueden hacer? Podemos medir tus ondas cerebrales y puedo decirte inmediatamente cómo reaccionan algunas personas o puedo sentir cómo reacciona la gente a tus respuestas. Es imaginable. Tremendo, hermanos. Hermano, tú podrás pensar que Klaus Schwab es un inepto, es un aficionado novato. Este es el líder, donde políticos globales, primeros ministros, presidentes de redes sociales tienen que ir a sus conferencias. Esa es cuánto poder e influencia tiene este hombre. Este es un constructor de la torre. Aquí está con el Papa. Escucha lo que dice. También, seamos claros. El futuro no solo está sucediendo. El futuro lo construimos nosotros. Hermanos, pregunta, ¿acaso no la torre está siendo construida? ¿Acaso no puedes ver? Y cuanto más alto suben, lo más fuerte que caen. Estas son las mismas palabras del Papa. Hermanos, todos están en la misma carroza, en el mismo tren. Muy bien. Ahora, con el cerebro, ¿pueden ellos poner pensamientos en tu cerebro? Escucha esto. Podemos, en su creencia, y entonces, ¿sabes? Podemos poner esta tecnología. No solo podemos poner información en tu cerebro, podemos ingresarla y entonces puedes creerla tan sinceramente que el problema es, puedes testificar en ese sentido, y de hecho hemos visto esto. Tremendo, hermanos. Satanás tiene un poder ya. Hermanos, guarden bien las avenidas de su alma. No solo eso. Pero ¿por qué crees que quieren poner la identificación digital debajo de tu piel? Torre de Babel. Dicen ellos, solo queremos gente en estas ciudades de 15 minutos que podamos controlar. La identificación, ¿será qué? Dice aquí, será incrustada por debajo de tu piel, en tu cuerpo. La Torre de Babel moderna. Miren de nuevo, amigos. Hermanos, incluso la moneda digital del Banco Central, el CBDC. Y ese grano de arroz es toda tu billetera. Sí, es tu identificación digital, tu billetera. Puede ser tu pasaporte, tu llave. Tremendo, hermanos. ¿Acaso somos animales? ¿Acaso estamos siendo etiquetados? Eres un esclavo, es lo que quiere la Agenda 2030. Pero no hay billetes, no hay cuerdas, no hay cadenas. No. Nada de esposas. Todo es digital. Alerta adventista. La Torre de Babel moderna. Miren esto. Y ahora nos dicen que pueden regular lo que comes, cómo compras, qué vendes. Miren esto, amigos. Escuchen. Por ejemplo, esto es el director de la FMI, Fondo Monetario Internacional. Escuchen. Por ejemplo, pago de asistencia social. Por ejemplo, cupón de consumo. Por ejemplo, cupones de comida. Y programando el dinero digital, ese dinero puede destinarse con precisión a qué tipo de personas pueden poseer, en qué tipo de uso se puede utilizar este dinero, por ejemplo, para alimento. Entonces, esta programabilidad potencial suficiente, hermanos, la Torre de Babel moderna. Ellos pueden controlar desde tus pensamientos hasta compra y venta, incluso viajes. ¿Acaso no estamos viviendo en los últimos días? Tú pensaste que esto era una broma. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos y permanecer preparados? Yo te diré, son las 5 claves de supervivencia. ¿Y cuáles son esas 5 claves de supervivencia? Número 1 es vivir en el campo. No, número 1 es conversión. Puedes estar en el campo y aún estar perdido porque no estás convertido. Número 1, conversión. Número 2, en el campo. Recuerdo cuando viví en Jamaica. Nosotros pensamos que los que estaban en el campo estaban atrasados. Y nosotros en la ciudad, nosotros pensamos que éramos los iluminados. Pero nosotros éramos los atrasados. Porque si la gente en el campo no cultivaban la comida y llevaban la comida a la ciudad, ¿cómo es que nosotros comeríamos? Dime cómo. Dime cómo. Número 2, vida en el campo, vivir en el campo. Número 3, tener comida, agua, recursos hídricos en tu propiedad, en el campo. Número 4,
ser independiente del sistema y no ser un papista, una persona que depende del gobierno. Evangelismo. Ahora, número 5. Ayudar a aquellos que son menos afortunados. No sean egoístas. ¿Dirías amén? Amén. Y el sistema de trueque. Apocalipsis capítulo 18. Mientras ellos están construyendo la torre de Babel, Dios va a destruir la torre de Babel moderna, como lo fue en los días de Noé. La Biblia dice, así mismo va a ser justo antes de la segunda venida de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 18. Muy bien, amigos. La Biblia dice, Dios va a destruir Babilonia con las últimas 7 plagas. ¿Estamos ahí, mis amigos? Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Ahí menciona Babilonia. Padre Celestial, por favor, Señor, despiértanos tu pueblo. Que no estemos aquí en cuerpo, sino que nuestra mente esté en otro lugar. Aviva, reforma, prepáranos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Versículo 4. Babilonia ha caído, sal de ella, pueblo mío. Y el versículo número 8 dice, por lo tanto serán sus plagas derramadas en un día. Entonces, ¿qué usará Dios para destruir a Babilonia? Por favor, alguien dígame, ¿qué es lo que usará Dios? Sí, las plagas. Dios usará las plagas para destruir a Babilonia. Hermanos, entonces, ¿dónde estará el pueblo convertido de Dios cuando las últimas 7 plagas están siendo derramadas? Espero tu respuesta. ¿Dónde? Ok, muy bien. A mi izquierda están durmiendo. Ahora a mi mano derecha. ¿Dónde estarán el pueblo de Dios cuando las últimas 7 plagas sean derramadas sobre los pecadores impenitentes? Háblenme ahora. ¿Ves cómo acá están ardiendo? ¿Están despiertos? ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? En el campo. Estaremos sobre la tierra en el campo. Apocalipsis 16. Dice aquí, las plagas están cayendo y el pueblo fiel de Dios sigue en la tierra. Así como escribió el salmista en Salmo 91. ¿Qué dice la Biblia? Dice, aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y diré del Señor, Él es mi refugio, mi fortaleza, mi Dios. En Él confiaré. Seguramente, ¿qué hará? Seguramente me librará de ¿qué? De la trampa del cazador. Continúa diciendo, incluso de la peste. Sigue diciendo la Biblia, 1000 caerán ¿dónde? A tu lado. Y 10,000 a tu diestra. Pero la pestilencia, la plaga, no vendrá sobre ti. Entonces, ¿dónde estará el pueblo de Dios? Cuando las últimas 7 plagas están siendo derramadas, estamos aquí en la tierra. Apocalipsis 16, anoten esto, versículo 1, anótenlo. Versículo 2. Las plagas están siendo derramadas. Y el versículo 15. Dios menciona a su pueblo. Pero ¿qué es lo que el pueblo de Dios debe de tener para poder estar protegidos de la plaga? Miren el versículo 15. Quiero que alguien a mi derecha venga. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios debe de tener puesto cuando las últimas 7 plagas están siendo derramadas? ¿Qué es ese uniforme? Versículo 15. Venga de ahí, háblenme. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios debe de tener puesto? Yo te diré, alerta adventista. ¿Qué debemos de tener puesto? Sí, las prendas. Miren ahora, versículo 15. He aquí, dice Jesús. Yo vengo como un ¿qué? Vengo como un ladrón. Bienaventurado aquel que vela. ¿Y qué? Y guarda sus prendas para que no ande desnudo. Y vean su vergüenza. Debemos tener puesto ¿qué? Las prendas. Mantengan su lugar ahí, hermanos. Ahora, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 16. Y fíjense ahora cómo voy a hacer una conexión sorprendente. Como es para estos últimos días, así será en el principio. ¿Recuerdas en qué parte de la Biblia caen 10 plagas? Vengan de ahí, háblenme. ¿En qué parte de la Biblia cayeron 10 plagas? En Egipto, sí. Hermanos, entonces, pregunta, ¿dónde estaban los israelitas cuando cayeron las 10 plagas? ¿Dónde estaban? Ahí mismo en Egipto. Pero, ¿acaso Dios no protegió a su pueblo? Muy bien, hermanos, aquellos a mi lado derecha. ¿Qué debían hacer los hebreos para que Dios los protegiera? ¿Qué deberían de hacer?
Ok, muy bien. ¿Dónde se tenían que encontrar? Ve conmigo, Éxodo, capítulo 12. Vamos, ¿dónde se tenían que ser encontrados? La Biblia dice que en la casa, anoten eso, en la casa. Éxodo, capítulo 12, versículo 13 y el versículo 23. Ellos deberían estar encontrados en la casa. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que representa la casa en los últimos días? Venga de ahí, yo te diré. La casa representa la iglesia verdadera de Dios. Anoten 1 de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 15. La casa de Dios, la iglesia. La casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, la columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿a quién va a proteger Dios? ¿Quién va a salvar Dios? Aquellos que aman y viven la verdad. Quiero que ese sea yo. ¿Qué tal tú? ¿Y quién eran los israelitas? Los padres, los ancianos. ¿Qué es lo que ellos deberían poner en su puerta y en los postes de la puerta? ¿Qué es lo que ellos deberían de aplicar ahí? La sangre. ¿Qué sangre? La sangre del cordero. Ok, muy bien. Aquellos de ustedes a mi mano derecha, ¿qué es lo que representa la sangre? ¿Acaso debemos ir a matar a un cordero y poner sangre en nuestra casa? Como si fuéramos algún líder de alguna secta. Hermanos, la sangre apunta y señala aquí en la Biblia. Yo te diré, la sangre representa la vida. Anota esto. Levítico capítulo 17 y el versículo número 11. La Biblia dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser cubiertos de las últimas 7 plagas? ¿Qué tan cerca estamos? Muy, muy cerca. Debemos de tener dentro de nosotros la vida de Jesucristo. ¿Quién quiere eso? Levanten su mano. Alerta Adventista. Denle like, por favor. Necesitamos la vida de Cristo. Y la Biblia nos dice, miren con atención. En Apocalipsis capítulo 16, regresa el verso 15. ¿Qué es lo que debe tener el pueblo de Dios? La prenda. Entonces, ¿qué representa la prenda? La vestimenta. La vestimenta representa el carácter de Jesucristo. La vida de Jesucristo. Y Jesús dijo en Juan capítulo 6, a menos que un hombre coma mi carne y beba mi sangre. ¿Qué dice la Biblia? Él no tiene vida. Coman mi carne, dijo Jesús. Pero ¿cómo comemos la carne de Cristo? Es la palabra. ¿Y cómo bebemos su sangre? ¿Cómo hacemos eso? Es su palabra. Vive tu vida dentro de mí. Oh Jesús, Rey, Príncipe de Santos. Y la Biblia dice, mis amigos, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, debemos tener la vestimenta. ¿Tener puesta qué? La vestimenta. ¿Y cómo es que esa vestimenta se ve? ¿Acaso esta vestimenta la puedes comprar en Amazon? ¿Acaso Walmart vende esa prenda, esa vestimenta? ¿Acaso la puedes comprar en Mercado Libre? ¿Quién es quien vende la prenda? Apocalipsis capítulo 7 nos muestra esa vestimenta. Nos dice la Biblia que Cristo vende esa vestimenta. Apocalipsis capítulo 3, la Biblia dice en el versículo 18, la Biblia dice, yo te aconsejo que compres de mí oro probado en el fuego, vestimenta blanca para cubrir tu desnudez. Entonces, ¿quién está vendiendo el uniforme? Entonces, ¿quién está vendiendo la prenda? Apocalipsis 7. La Biblia dice en versículo 13, ¿de dónde son estos? ¿Quién son estos? ¿Y de dónde vinieron? Y se nos dice, estos son ellos que salieron de la gran tribulación y lavaron sus túnicas y las hicieron como, y las hicieron blancas. Hermanos y hermanas, ¿las hicieron qué? Las hicieron blancas. Blancas en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al versículo 14. Mira conmigo, Apocalipsis capítulo 15. ¿A dónde vamos? Amado, siempre me pregunto, ¿cómo serán los ángeles que vienen a destruir a los pecadores? ¿Cómo es que ellos van a saber quiénes son los pecadores impenitentes? ¿Y cómo sabrá quiénes son los fieles del pueblo de Dios cuando todos estemos en la tierra al mismo tiempo? ¿Cómo es que ellos van a diferenciar el trigo
de la cizaña. Abel de Caín. Set de Caín. ¿Cómo es que los ángeles van a discernir? ¿Cómo? ¿Cómo es que ellos sabrán? Hermanos y hermanas, amigos míos, porque el ángel que destruye, ellos tienen un uniforme en particular. Y solo aquellos que tienen ese mismo uniforme serán identificados por la destrucción y los ángeles destructores. Y ellos son los que se salvarán. Entonces, ¿cómo debemos de lucir? Entonces debemos de parecernos al ángel destructor. ¿Y qué es lo que ellos tienen? Bueno, la Biblia dice que ellos tienen lino blanco, limpio. Apocalipsis 15. No me importa si es verano. Pónganse ropa de lino. No me importa si es otoño. ¿Qué debemos de ponernos? Lino. No literalmente, sino espiritualmente. Apocalipsis capítulo 15. Mira el versículo 6. Si estás ahí, di amén. Versículo 6 dice: y los 7 ángeles salieron del templo, teniendo que, mis amigos, las 7 plagas. ¿Y cómo están vestidos? Tú necesitas subrayar eso. La Biblia dice, están vestidos en lino puro y blanco. ¿Cómo están vestidos, mis amigos? En lino puro y limpio. Entonces, ¿cómo debemos de vestir nosotros? Hermanos, y esa es una manera con la cual los ángeles destructores van a poder identificar quiénes son los santos y quiénes son los malvados impenitentes. Tal como el ángel de la muerte voló sobre Egipto y entonces pudo discernir quién debería ser salvado, quién debería ser destruido. ¿Por qué? Porque tenían puesto la vestimenta, la vida de Cristo. Apocalipsis capítulo 19. Los santos de Dios deben de tener el uniforme que Jesucristo también tiene puesto. Apocalipsis, ¿qué capítulo vamos? Mira conmigo capítulo 19 de Apocalipsis. Mira con atención. Mira el versículo 13. Hablando de Jesús. Dice la Biblia, y estaba vestido con una vestidura mojada en sangre, y su nombre se llama la palabra de Dios. Aquellos de ustedes a mi izquierda, ¿quién es esa palabra de Dios? ¿Quién es? Es Cristo. Vayan al verso 14 ahora. Versículo 14 dice, los ejércitos que estaban en el cielo, ¿hicieron qué, mis amigos? Lo siguieron en caballos blancos. ¿Y cómo están vestidos? ¿Cómo está vestido Cristo? ¿Qué es el uniforme de Cristo? ¿Está vestido en qué? ¿En qué? En lino fino, blanco y limpio. Entonces, ¿qué uniforme debemos de tener? ¿Qué uniforme debemos de tener? Amigos, vengo de un antecedente donde antes, cuando íbamos a la escuela, teníamos algunos uniformes. Teníamos algunos uniformes para ir a la escuela pública. Y hubo un día particular en la semana que yo tenía que llegar a casa y asegurarme de que mi uniforme estaba limpio para el día siguiente. Y si por algún motivo no me lavaban el uniforme, yo tenía que lavar mi propio uniforme, limpio y blanco. Lino blanco y limpio. Hermanos, debe de estar limpio. Entonces, ¿qué es lo que representa el lino? Aquellos de ustedes a mi izquierda, ¿qué significa el lino? ¿No saben? A mi derecha, háblenme. ¿Qué cosa? La justicia, Apocalipsis 19. Ve ahí conmigo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Alegrémonos y regocijémonos y demos de honor, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, la iglesia, tú y yo, ella se ha alistado y a ella se le concedió que ella debería vestirse ¿en qué? ¿En qué uniforme? Venga de ahí, ¿en qué? Que ella debería vestirse en lino fino. Descríbanlo. Limpio, amén. Limpio y blanco, ¿por qué? Porque el lino fino es la justicia de los santos.
La vestidura de Cristo debe ser mi vestidura. El uniforme de Cristo debe ser el uniforme de quién. Saquen sus folletos, mis amigos. ¿Quieren el uniforme? Y fíjense en el versículo 8. Dice, y a ella fue concedido. Eso significa que no lo puedes comprar. No lo puedes comprar en una tienda terrenal normal. Ven a comprarlo de Cristo. Repite después de mí. Querido Jesús, véndeme tu uniforme. Véndeme la prenda de lino blanco y limpio. Ok, muy bien. ¿Cuánto dinero debemos llevarle? No hay dinero. Entonces, comprar significa hacer un intercambio. ¿Comprar significa qué, mis amigos? Entonces, ¿qué debemos de darle para obtener su justicia? Debemos darle nuestros pecados, nuestros pecados, nuestros pecados. Repiten después, repiten conmigo. Jesús, rindo mis pecados a ti ahora. Saquen su folleto. Párrafo número 3. Dice, por la perfecta obediencia de Cristo. Cristo lo ha hecho posible. Que cada ser humano obedezca la justicia de Dios y los mandamientos de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Cristo, ¿cuando hacemos qué? Cuando nosotros nos sometemos a Cristo, el corazón se une con el corazón de Cristo. La voluntad se fusiona con la voluntad de Cristo. La mente se vuelve una con la mente de Cristo. Los pensamientos son llevados al cautiverio a Cristo. Nosotros vivimos su vida. Esto es lo que significa. Terminemos lo que dice. Esto es lo que significa ser vestidos con el lino, con la vestimenta de Cristo, con la vestimenta de la justicia de Cristo. Por lo cual sométete y permanece, sométete y permanece. ¿Cómo permanecemos? Tenemos que memorizar un texto diariamente para que la vida espiritual pueda existir en nuestra alma. ¿Y cómo nos sometemos? ¿Cómo nos sometemos? ¿Cómo? Por medio de tener devoción personal individual cada mañana, mediodía y cada vez antes de irnos a la cama. Someternos, rendirnos. Entonces Cristo nos vestirá con la vestidura justa. Y este uniforme debemos tenerlo antes de morir. ¿Por qué digo eso? Ok, muy bien. A mi mano derecha. ¿Cómo fue que Cristo fue sepultado? ¿En qué prenda fue sepultado? ¿Alguien sabe? O sea, deberías de tener ese contexto. No estoy preguntando nada extraño. Venga de ahí a mi derecha. ¿Con qué fue sepultado? Vamos a Mateo 27. ¿A dónde vamos? Debemos de ver a Cristo. Amados, cuando vienes a la iglesia, nosotros firmamos un acuerdo no escrito. Cuando tú entras aquí esta mañana, te sentaste ahí esperando tanto tiempo. Tú estabas diciendo, no pierdas mi tiempo, predicador. Bueno, no estoy aquí para perder tu tiempo, alerta adventista, ni perder el tiempo de Dios. Estamos aquí para escuchar una palabra del Señor. En Mateo 27, porque amigos míos, hay personas que estuvieron con nosotros la semana pasada, que no están aquí con nosotros hoy. Y la muerte puede venir a cualquier momento. Debemos de asegurarnos de que tenemos el blanco, lino, limpio, antes de morir. Ahora, Mateo 27. Miren el versículo 58. Fueron a Pilato y derogaron el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le entregaran el cuerpo. Y cuando José había tomado el cuerpo, veamos ahora qué pasó. Envolvió el cuerpo de Cristo. ¿En qué, hermanos y hermanas? ¿En qué lo envolvió? La Biblia dice, en lino limpio. Anoten Marco capítulo 15 y el versículo 46. Marco 15 y el versículo 46 dice que el cuerpo de Cristo estaba envuelto en lino fino. Mateo dijo, en lino limpio. En lino fino, limpio. El doctor burlón y la señorota cínica dirán, eso fue simplemente tradición judía. Pero vamos a Juan 19. ¿A dónde vamos? Ellos dirán, ¿cuál es el gran problema? ¿Por qué? Porque la Biblia podría haber dicho simplemente que José fue a Pilato y le dijo, por favor, dame el cuerpo de Cristo. La Biblia dice, la Biblia podría haber dicho que entregaron el cuerpo de Jesús. Punto. Pero ¿por qué la descripción? Ahora, miren Juan 19,
Miren atentamente al versículo 40. Dice, entonces tomaron ellos el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en qué, amigos, háblenme. Lo envolvieron en lino, con lino y especies. Dice aquí, como fue la manera que los judíos deben de enterrar. Tenemos aquí personas de diferentes culturas, diferentes razas, diferentes partes del mundo. Y con cierto respeto, todos tenemos un ligero matiz en cómo tenemos un servicio conmemorativo para nuestros amigos y seres queridos muertos. ¿Tengo sentido? Un ligero matiz a cómo enterramos a nuestros muertos. Algunas religiones, el día que mueres es el día en que vas al suelo. ¿Cierto o no? El resto de nosotros lo ponemos en hielo y llamamos a la familia. Puede tomar una semana, 2 semanas, algunas personas incluso un año. Diferentes matices. Entonces, ¿por qué es que la Biblia da los detalles de que Cristo fue sepultado en lino fino, en lino limpio? Entonces, ¿cuál será la aplicación? La Biblia dice que debemos asegurarnos de que morimos en Cristo. Y si tú mueres en Cristo, simbólicamente, tú tienes la prenda del lino. Ahora, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 dice, y el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. ¿Y los muertos en Cristo qué? ¿Resucitarán cuándo? Resucitarán primero, dice la Biblia. ¿Alguien sabe aquí cuándo vendrá la muerte? Entonces, ¿cuándo debemos venir a Cristo y hacer el intercambio? Entrego mis pecados, querido Dios. Dame tu uniforme. Porque la justicia es hacer el bien. Y nunca podemos hacer lo correcto en nuestras propias fuerzas. Por eso es que Pablo dice en capítulo 7 de Romanos, las cosas que sé que están mal, aquellas cosas hago. Las cosas que sé que están bien, aquellas cosas no hago. Oh miserable hombre que yo soy. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y Apocalipsis capítulo 3 dice, la mayoría del pueblo de Dios, llamado la Odisea, la Biblia dice que ellos se creen que son ricos, aumentados de bienes, y no necesitan nada, pero ni siquiera saben ante los ojos de Dios que son unos miserables. Misma palabra, miserables, desdichados, pobres, ciegos y desnudos. Te aconsejo, dice la Biblia, que me compres lo que te hace falta. Y en esa lista está la prenda blanca, el lino blanco, la vestimenta blanca, la justicia de Cristo. ¿Quién la quiere, mis amigos? ¿Quién la quiere? Padre en el cielo, danos más de tu presencia, querido Padre. Danos el sellamiento. Casi todo termina en nuestra oración, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, y la Biblia dice, amigos, que debemos tener este lino blanco antes de que se lleve a cabo el sellamiento del pueblo de Dios. Vamos a Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, vamos. La Biblia dice, en Ezequiel capítulo 9, así como para que nosotros seamos protegidos cuando las últimas 7 plagas están cayendo sobre la humanidad, nosotros debemos asegurarnos de que estamos vestidos con el mismo uniforme de ese ángel destructor. ¿Por qué? Porque luz no destruirá luz. ¿Queda claro ese punto? Y así mismo será. Dios comenzó a enviar un ángel sellador. Y él tiene la tinta del escritor. Él tiene una pluma. Y aquellos que van a ser sellados, y salvos, deben vestirse como él. Entonces, aquellos de ustedes a mi derecha, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que el ángel que tiene la pluma, cómo creen que está vestido? ¿Cómo es que ustedes saben que él tiene el lino blanco? Vamos a Ezequiel, ¿qué? ¿Cómo sabes? Amén, ese es el mensaje. Ezequiel, ¿qué capítulo? Mira el versículo 2 de Ezequiel capítulo 9. Dice la Biblia,
Versículo 2. Ves a los ángeles destructores, pero uno entre ellos estaba vestido de lino, con una pluma, con un cuerno de tinta para escribir. Hermanos, ¿quién quiere que Jesús escriba su nombre en el libro de la vida del Cordero y mantenga su nombre en el libro de la vida del Cordero? Levanta tu mano. Venga, amigos, miren el versículo 3. Y la gloria del Dios de Israel subió del querubín donde él estaba hasta el umbral de la casa. Y Cristo llamó al hombre vestido de lino que tenía el tintero de los escritores a su lado. Versículo 4. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a él? Pasa en medio de Jerusalén. Solicitud, aplicación para el 2023. ¿Qué es la aplicación? Pasa por el medio de América, por el medio de México, Latinoamérica, Alerta Adventista. Vete con el tintero por el medio de Alerta Adventista. Vete a esos hogares de aquellos que están viendo en línea este sábado y pon una marca en la frente. No la marca de la bestia, no. Una marca en la frente del hombre que está llorando, del hombre que está llorando y gimiendo por todas las abominaciones que se están haciendo en medio de la iglesia. ¿Cómo lloras? ¿Cómo suspiras? ¿Cómo gimes? Llorar significa que te arrepientes de los pecados en tu vida. Llorar significa que estás llorando por los pecados que ves en tu cónyuge, los pecados que ves en tus hijos, los miembros de tu familia. ¿Cómo gimes? ¿Cómo lloras? Llorar significa protestar. Isaías 58, versículo 1 dice, llora en voz alta. No escatimes, no perdones. Levanta tu voz como trompeta. Amigos míos, el día de hoy, Dios me ha dado una trompeta. Yo no quiero una flauta. Dios me ha dado una trompeta. Yo no quiero un violín. Dios me ha dado una trompeta. Levanta tu voz como trompeta. Muestra a mi pueblo sus transgresiones y la casa de Judá e Israel sus pecados. No solo giman, oh, mira lo que está pasando en mi casa. No solo gimas, oh, mi cónyuge. No solo gimas. Debes de llorar en voz alta. Miren el versículo 5. La Biblia dice ahora, pero id tras él, el resto de vosotros, y matad, golpear. No deja que tus ojos escatimen, ni tengan piedad. Pronuncien a los viejos, a los jóvenes, tanto mamá como a los niños pequeños y a las mujeres. Pero no se acerquen a ningún hombre sobre quien está la marca. Amigos míos, tu rango, tu puesto, tu carrera no te puede salvar. Las letras detrás de tu nombre no te pueden salvar. Tu sangre, tu linaje no puede salvarte. Tu raza no puede salvarte. Excepto que tú estés convertido. Amén, amén. Amén, amén, alerta adventista. Ok, amados, saquen su folleto, volumen 5. Página 211 dice, la clase que no se siente apenada por su propia declinación espiritual, no se lamenta por los pecados de los demás, se quedará sin el sello de Dios. Hoy, cuando Dios ponga la mesa espiritual, hay algo aquí para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen un cónyuge que es inconverso? No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos inconversos? No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes saben en el fondo de su corazón que no están donde necesitan estar espiritualmente? Levanten la mano. Yo tengo 2 manos arriba. No vamos a jugar juegos. Puedes engañar a la gente, pero no puedes engañar a Dios. ¿Queda claro ese punto? Párrafo número 5. Escúchenme. Yo leí esta cita a mi familia anoche cuando se puso el sol. Párrafo 5. Dice, no todos los que profesan guardar el séptimo día serán sellados. Escuchen. Hay muchos incluso entre aquellos que profesan enseñar la verdad a otros, que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Así que no porque eres un maestro de escuela sabática, no porque eres un anciano, no porque eres un diácono, no porque eres un predicador, no porque eres un evangelista,
un médico misionero, no porque eres un evangelista de literatura, excepto que estés convertido. No vas a ser sellado porque no tienes el lino blanco limpio. Escucha, dice, ellos tenían la luz de la verdad, conocían la voluntad de su maestro. Ellos entendían cada punto de nuestra fe, pero no tenían obras correspondientes. Estos que estaban tan familiarizados con la profecía y los tesoros de la sabiduría divina deberían haber puesto en práctica su fe. Deberían haber mandado a sus hogares después de ellos, que para, mediante una familia bien ordenada, pudieran presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a los padres? Ordena tu casa después de Cristo. Génesis capítulo 18 y el versículo 19. Jesús dijo de Abraham, yo lo conozco. ¿Por qué? Porque Él mandará a su casa después de mí para obedecer mis leyes y estatutos. Maridos, padres, pongan en orden su hogar. Quiero ver las manos de todos los padres en este momento. Padres, levanten la mano. ¿Saben que necesitan ayuda? Amén. Amén. Continuamos. Párrafo 6. Dice, por su falta de devoción y piedad, y por su incapacidad de alcanzar un alto estándar religioso, ellos hacen que otras almas estén contentas con su posición. No me detendré ahí. Dice, estamos tan fácilmente satisfechos con nuestros logros. Nos sentimos ricos, aumentados con bienes, y no sabemos que estamos que estamos desdichados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Vaya al párrafo 8. Déjame darle un poco de aliento aquí. ¿Quién quiere ser animado? Levanten la mano, amigos míos. Escuchen lo que esto dice. Dice, en esta vida debemos afrontar pruebas de fuego y hacer sacrificios costosos. Pero la paz de Cristo es la que, amén, es la recompensa. Dice aquí, ha habido tan poca abnegación, tan poco sufrimiento por el amor a Cristo, que la cruz está casi completamente olvidada. Pon tu dedo ahí, marca tu lugar. ¿Cuántos de ustedes están pasando por pruebas de fuego? Levanten la mano, amigos. Miren a estas personas que no están pasando por nada. Me refiero a, ¿qué hay en tu lecho? ¿Rosas? Solo espérate, viene. Dice, debemos ser partícipes de Cristo, de sus sufrimientos. Si nos sentaríamos sin triunfo con Él, ¿con qué? Hermanos, ¿quién se quiere sentar con Cristo en su trono? Entonces tenemos que pasar ¿por qué? Por sufrimiento. Y por eso es que siempre les digo, mis amigos, pongan ánimo en sus pasos. El ánimo, hermanitos, necesitan poner ánimo en su paso. Paciencia, hermanos, necesitan paciencia, necesitan resistencia, necesitan oración. Necesitamos poner ánimo en nuestro paso con una canción. ¿Por qué canción? Me lo dice el Ministerio de Curación. En la página 254, ahí dice que la canción es un arma que siempre podemos usar. ¿Contra qué cosa? ¿Contra qué? Contra el desánimo. Amigos míos, se nos dice que la presión rompe las tuberías. Pero recuerda que la presión también produce diamantes. ¿Quién quiere ser un tesoro cuando Cristo venga? ¿Quién quiere ser uno de los diamantes de Dios? La presión rompe tubería. Llama al plomero. O lo arreglas tú mismo, amén. Pero la presión también hace ¿qué cosa? Produce diamantes. Así que quítense de lo terrenal para que podamos tener el uniforme celestial. ¿Podrían decir amén? No se desanimen, escuchen. Dice, mientras elijamos el camino fácil de la autocomplacencia y tener miedo de la abnegación,
nuestra fe nunca será firme. Dice, y no podemos conocer la paz de Jesús, conocer el gozo que viene a través de la victoria consciente. Amigo mío, mira afuera si puedes ver afuera. Cuando todos vinieron adentro, afuera está lloviendo. Casi está oscuro, está lloviendo y oscuro, gris. Escuchen lo que dice el segundo párrafo. Dice, el más exaltado del ejército redimido, que está de pie ante el trono de Dios y el Cordero, vestidos como, vestidos de blanco. Conocen el conflicto de superar. ¿Por qué? Porque han pasado, ¿por qué? Porque pasaron por gran tribulación. Hermano, yo he aprendido, guardado a memoria, este viejo refrán que dice, si no hay cruz, no hay corona. Díganlo conmigo, sin cruz, no hay corona. Déjenme terminar. ¿Cómo puede ser uno fuerte en el Señor? ¿Cómo podemos ser fuertes en el Señor sin pruebas? Hermanos, para tener fuerza, debes de tener ejercicio. Entonces, para tener fe fuerte, debes de ser colocado en circunstancias donde tu fe será ejercitada. Dilo conmigo otra vez. Sin corona no hay, sin cruz no hay corona. Ahora, párrafo 9. Escúchenme. Dice, nadie necesita decir que su caso es perdido y que no puede vivir la vida de un cristiano. Repitan conmigo, querido Jesús, creo que hay esperanza para mí. Dice, provisión amplia se hizo con la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo, Jesús es nuestra ayuda presente en tiempo de necesidad. Solo invóquenlo en fe. ¿Y Él tiene qué? Y Él tiene las promesas. Hermanos, pregunta, ¿creen ustedes en la promesa de Dios? El compositor dice, parados en las promesas que no pueden fallar. Cuando las tormentas ahogadoras de dudas y temores me atacan, pero por la palabra viva de Dios, yo voy a prevalecer. ¿Por qué? Porque estoy parado. ¿Sobre qué? Sobre las promesas de Dios. Ok, muy bien. Observen atentamente ahora. Párrafo 10. Dice aquí, oh, por una fe viva. ¿Por qué, amigos? Dice, oh, por una fe viva y activa. La necesitamos, debemos tenerla. O fallaremos y fracasaremos en el día de prueba. Pausa ahí, amigos. La Biblia dice, en Jeremías, voy a predicar esto hasta que el Señor viene. En Jeremías, capítulo 12, la palabra de Dios dice que si tú no puedes con los lacayos a pie, ¿cómo vas a tratar con los caballos? Sigue diciendo, y si desmayas cuando llegue el tiempo de caballos, ¿cómo vas a manejar la hinchazón del jardán? Hermanos, las cosas van a empeorar. Pero alabado sea Dios, donde abundó el pecado. Amén. La gracia abundó mucho más. Cristo fue tentado en todos puntos como nosotros, pero aún así sin pecado, por lo cual Jesús ahora dice, ven con valentía al trono de gracia, para que puedas recibir ¿qué? Gracia. ¿Y encontrar qué? Y encontrar gracia para ayudar en momentos de necesidad. Yo estoy en un momento de necesidad. ¿Qué tal tú? Vamos a terminar con esto. Dice aquí, mis amigos, miren afuera de nuevo. Ahora, segunda oración, párrafo 10. Escuchen, dice, la oscuridad que luego descansará nuestro camino no debe desanimarnos o llevarnos a qué, mis amigos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se han encontrado con la oscuridad recientemente? Tal vez fue un diagnóstico, tal vez fue oscuridad financiera, tal vez fue oscuridad conyugal, tal vez tus hijos, oscuridad, algo sucediendo, siguen fallando, oscuridad. Dice aquí, escucha, la oscuridad que luego reposará sobre nuestro camino no debe desanimarnos ni llevarnos a la desesperación. Voy a detenerme ahí otra vez. Hermanos, ¿qué es lo que rodeó la cruz del Calvario? La oscuridad.
¿Al caso Jesús perdió la esperanza? ¿Qué fue lo que Jesús dijo en medio de la oscuridad? Padre, en tus manos, Padre, entre tus manos, guardo mi alma. Siguiente frase, dice aquí ahora, dice, la oscuridad es el velo. Amigos, no están listos para esto. No están listos para esto. Si esto te golpea, quiero que todos digan amén. Escuchen, dice, la oscuridad es el velo con que Dios cubre su gloria cuando viene a impartir ricas bendiciones. Tremendo, qué chulada, qué hermosura. Hermanos, ¿alguna vez han escuchado un rayo de luz? ¿Qué significa? ¿Alguna vez has escuchado luz al final del qué? Entonces, ¿cómo se ve dentro del túnel? Está oscuro. ¿Y qué escribe David en Salmo 23? Dice, aunque yo camine por el valle de la sombra de muerte, yo no temeré a nadie, no temeré ningún mal. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu callado y tu vara me consuelan. Párrafo 11. Dice aquí, ninguno de nosotros. Espérame, ¿dónde estoy? ¿A dónde vamos? Párrafo 11 dice, ninguno de nosotros recibirá jamás la que, mis amigos, el sello de Dios. Mientras que nuestros caracteres tienen que una mancha de pecado. Vayan conmigo a medida que cierro. Levítico capítulo 13. ¿A dónde, amigos? Levítico 13. Aquellos que están a mi izquierda, ¿cuál fue uno de mis temas el sábado pasado? ¿Qué cubrí el sábado pasado sobre la vestimenta que está vinculado con manchas? A mi mano derecha. Alguien dígame. La mancha de la plaga de la lepra. ¿Y dónde se encontró la mancha de lepra? En la lana, en el lino. ¿Y cuál debe ser nuestro uniforme? Venga de ahí. ¿Cuál debe ser nuestro uniforme? El lino. Chequen, pongan atención, pero Levítico capítulo 13, versículo 47 y versículo 48 dice que la mancha de la plaga de lepra se encontró en el lino y la lana. ¿Y qué significa eso? Recuerdan, significa que las personas que alguna vez fueron convertidas ahora se han descarriado. Repitan después de mí, digan, Señor, ayúdame a no retroceder, a descarriarme, pero ayúdame a seguir adelante. ¿Quieren ser salvos ustedes, alerta adventista? Díganme, hermanos. Y la Biblia dice ahora, en Levítico capítulo 13, miren con atención ahora, al verso 50, al verso 54, al verso 56, al versículo 59. Dice aquí, una vez que el sacerdote examinó la vestimenta de lino, una vez que la plaga cayó, ¿cuántos días dio el sacerdote el periodo de prueba a la prenda para asegurarse de que la plaga no se propagaría, pero que la plaga moriría? No fue 7 días, sino 14 días. Y la lepra representa ¿qué cosa, amigos? Háblenme. Representa pecado. 7 días primero, luego 7 días después. ¿Cuál día es el séptimo día de la semana? ¿Qué día es el séptimo día de la semana? Entonces, ¿cuándo está Dios examinando nuestro carácter? ¿Cuándo es que Dios está examinando específicamente incluso nuestro uniforme? El día de hoy. El séptimo día de la semana. Y Dios nos está diciendo, entrega todo el día de hoy. Y yo te voy a dar 7 días más para que te pongas bien. Hermanos, el tiempo de gracia se está cerrando. Y Cristo está regresando solo por las personas que no tienen ninguna mancha. ¿Y tienen puesto qué? Efesios capítulo 5 dice, esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo también amó a la iglesia. Cristo los ama, mis amigos. Yo los amo.
Y por eso voy a presentar esto como si no hubiera un mañana. Ama a tu esposa, como Cristo también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia, para que Él pueda presentársela a sí mismo. Escuchen, escuchen. Dice, una iglesia gloriosa. ¿Y cómo se ve la iglesia gloriosa? Una iglesia gloriosa, sin mancha. ¿No teniendo qué? Sin mancha. Sin mancha ni arruga. No, no tal cosa. Ninguna mancha leprosa del pecado. ¿Quién quiere ir a casa con Cristo? ¿Quién está dispuesto a entregarlo todo a Jesús? ¿Saben que no deberían de estar aquí el día de hoy? ¿Sabías? Si tú tuvieras que examinarte profundamente, Dios creó algo en tu vida para traerte aquí el día de hoy. Incluso aquellos de ustedes en línea. Ha sido providencial para que ustedes estén aquí en Alerta Adventista el día de hoy. Y no importa si fue para una dedicación de un bebé. No. Eso podría haber hecho en cualquier otra iglesia, en cualquier otro día. Pero ¿por qué hoy? Incluso si alguien te invitó en la providencia de Dios, Dios te trajo aquí. Porque tu vehículo podía haberse averiado. Pudiste haber estado en un accidente. Piénsalo. Tú podrías haber perdido tu vuelo. Y tu ropa de iglesia estaba en tu maleta. Y tus maletas podían haberse extraviado. No tenías ropa. Si el diablo fuera todopoderoso, no estuvieras aquí hoy. Dios es todopoderoso. Y Él los trajo aquí el día de hoy. Alerta Adventista, amigos míos. No se vayan el día de hoy sin hacer su llamado y elección segura para Cristo. Estudios bíblicos se están llevando a cabo ahora mismo para que las personas aprendan más de Cristo. Para volver a comprometerse por primera vez o volver a cometer su vida a Cristo por bautismo o rebautismo. ¿O al caso no quiere ser parte de esto? ¿O al caso no quiere ser parte de esto? ¿Al caso no quieren formar parte? De comer de la mesa de Cristo. Para saber cómo permanecer fiel a Cristo. Si tú quieres el día de hoy, di, yo Señor, quiero ser parte del Señor. Levanten su mano en este momento. Amén. Amén, hermano. Alerta Adventista. Atalaya, despierta. Que la protesta continúa. Amados hermanos míos, feliz sábado. Por favor, oren por mí. Oren por este ministerio. Apoyen este ministerio. Los amo, amados hermanos míos. Alerta Adventista, que la protesta continúa.